Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Las señales de la pubertad son tres: cumplir 15 años lunares, la salida del semen para los hombres y para las mujeres, y la sangre de la menstruación para las mujeres. Es decir, que consideramos un hombre puber o una mujer puber, según la ley del Islam, con estas tres señales. La persona puber, según la ley del Islam, es la persona que alcanzó los 15 años lunares. O bien, ha visto el maní, ha visto el semen, que sea un hombre o una mujer. يخرج من بين الصلب والترائب, tal como Allah subhanahu wa ta'ala nos informa en el Corán el Karim, en la Surat At-Tariq, que las mujeres, tal como los hombres, tienen el semen. Si sale el semen de un hombre o una mujer por la primera vez, indica que la persona es puber según la ley del Islam. Y la tercera señal es una señal específica para las mujeres, la sangre de la menstruación. Si la sangre de la menstruación aparece por primera vez para una mujer, indica que esta mujer es una mujer puber según la ley del Islam. Depende de las mujeres, algunas mujeres pueden ver la sangre de la menstruación a los 10 años, algunos a los 11 años, depende de las mujeres. Si una mujer ve la sangre de la menstruación a los 10 años, considera que forma parte de las mujeres púberes y es una obligación para ella cumplir con todas las obligaciones. Es decir, que si abandona una obligación, comete el pecado. Igualmente, si un hombre ve el semen por primera vez, consideramos que es un hombre puber según la ley del Islam y es una obligación para él cumplir con todas las obligaciones. Si una persona, que sea un hombre o una mujer, no ha visto el semen y tampoco ha visto la sangre de la menstruación para una mujer, consideramos que es una persona puber según la ley del Islam si alcanza los 15 años lunares. Por eso que es muy importante que la persona sepa su fecha de nacimiento referido al calendario lunar. Un año solar es distinto a un año lunar. Un año lunar son 360 días, a la diferencia de un año solar son 365 días. El musulmán puber que tiene la razón sana es la persona responsable según la ley del Islam. Esta persona tiene que cumplir con los mandamientos de Allah y evitar todos los pecados. En cuanto a la persona que no ha alcanzado la pubertad, es decir, la persona quien todavía no ha visto la sangre para las mujeres o bien el semen, el maní, y no ha llegado a los 15 años lunares. Esta persona no es responsable según la ley del Islam, tal como lo indicó el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam en el hadith honrado. El istinja, es decir, la higiene íntima, está permitido con agua o con un material sólido, tal como la piedra o el papel. Entre las condiciones de validez del rezo está el hecho de purificarse de las najasa, sustancias impuras según la ley del Islam, tal como la orina, los excrementos y la sangre. Entonces es una obligación de hacer la higiene íntima para que los rezos sean válidos, porque la persona que reza teniendo en su cuerpo una najasa, su rezo no es válido. En cuanto a la higiene íntima, está permitido hacerlo tal como hemos dicho con agua o bien con un material sólido tal como la piedra y el papel. La ley del Islam nos permite hacer el istinja o bien únicamente con el agua, es decir, lavar la zona manchada hasta purificarlo,
hasta dejarlo limpio y purificado. O bien con papel, o bien un material sólido capaz de quitar la sustancia. La mejor manera de hacer el istinja es de usar en primer lugar el papel y luego el agua, sabiendo que el agua es la única sustancia que purifica. Las condiciones de validez para realizar el istinja con material sólido, tal como la piedra o el papel, son que se efectúe con 3 piedras o bien con 3 papeles, o más si necesario, con los cuales se deja limpio el lugar. La segunda condición, que la sustancia no haya secado. En el caso en el cual la sustancia ha secado, es una obligación de hacer el istinja con el agua. Es decir, que hacer el istinja únicamente con papel, en el caso de que la sustancia haya secado, no sería suficiente, el istinja no sería completo y el rezo no sería válido. También, entre las condiciones de validez para efectuar el istinja únicamente con piedras o con papeles, que los papeles estén puros, es decir, no manchados con una sustancia impura según la ley del Islam. Es decir, que el papel usado, o la piedra, o el material sólido para hacer el istinja no debe de ser usado o bien manchado por una sustancia impura según la ley del Islam, tal como los excrementos, la orina, el pus, el vómito, el alcohol. Por ejemplo, la purificación forma parte de las condiciones de validez del rezo. Forma parte de los asuntos muy importantes para que sea el rezo válido. Recordamos que el hecho de dejarse ensuciar con la orina forma parte de los pecados mayores. Wal'ayadhu billahi ta'ala. En efecto, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam pasó un día con sus compañeros al lado de 2 tumbas, y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam informó a sus compañeros que estos 2 musulmanes enterrados estaban sufriendo el castigo. Los compañeros preguntaron al profeta alaihi salatu wassalam, y el mensajero dijo que uno de los 2 se manchaba con la orina y el segundo hacía la namima, hacía la fitna entre la gente. Sabemos que el hecho de ensuciarse con la orina, de hacer la ghiba, chismorrear, y hacer la namima, la fitna, forma parte de las causas del castigo en la tumba para los musulmanes. El musulmán que mancha su cuerpo con la orina, es decir, deja la orina tocarle, no hace lo necesario para preservarse de mancharse con la orina. Este musulmán, wal'ayadhu billah, comete un pecado mayor. Y es el caso de muchos musulmanes que no se limpian después de sus necesidades y dejan la orina mancharles, y en este caso caen en el pecado mayor. Los pilares del wudú son 6. La intención en el corazón, lavar la cara, lavar las manos, codos incluidos, pasar las manos mojadas por la cabeza, lavar los pies, tobillos incluidos, y hacerlo en orden. Hablamos de los pilares. El musulmán tiene que saber hacer la diferencia entre un pilar dentro de una adoración y la sunna de la adoración. Un pilar es un acto sin el cual la adoración no es válida. Es decir, dentro del wudú hay actos que son pilares sin los cuales el wudú no es válido, y hay actos que son recomendados, sunna. La manera completa para hacer el wudú es de efectuarlo con toda su sunna, con todas las cosas recomendadas. En el caso en el cual el musulmán o la musulmana efectúa su wudú únicamente con los pilares, el wudú es válido, es decir, que la persona puede rezar y su rezo, si está efectuado de la manera correcta, será válido. A la diferencia de la sunna, omitir la sunna dentro del wudú, es decir, no cumplir con la sunna del wudú, no invalida el wudú, no hace el wudú inválido. Lo que pasa es que la persona se pierde las recompensas de la sunna,
y la manera completa de efectuar el wudú es de juntar con los pilares las cosas recomendadas. En cuanto a los pilares del wudú, son 6 según la escuela del Imam Shafi'i radiyallahu anhu. El primer de estos pilares es la intención en el corazón, tener la intención de la purificación para el rezo. O sea, tener en su corazón la intención de la purificación, la intención de hacer el wudú simultáneamente con el principio del lavado de la cara, según la escuela del Imam Shafi'i. Cuando la persona se lava la cara para el wudú, tiene en el corazón la intención de lavar la cara para el cumplimiento del wudú, para realizar la purificación para el rezo. El segundo de los pilares, lavar la cara entera, o sea, desde el nacimiento habitual del cuero cabelludo hasta el mentón, y desde una oreja hasta otra, pelos y piel incluidos, a la excepción del interior de la barba del hombre si es espesa. El tercer de los pilares, lavar las manos y antebrazos con los colos incluidos y lo que está en ellos, es decir, los pelos. El cuarto pilar, pasar la mano mojada por la cabeza o una parte de ella. El quinto pilar, lavar los pies con los tobillos incluidos. Y el sexto pilar, observar este orden, es decir, cumplirlo en el orden mencionado. Las cosas que anulan el wudú, es decir, la purificación. Todo lo que sale de los orificios inferiores, tal como la orina, los excrementos, los gases, la sangre, todo lo que sale de los orificios inferiores anula el wudú. La pérdida de la capacidad de distinción, como el sueño profundo u otro. Es decir, si la persona se duerme de un sueño profundo, se anula su wudú, aun sea un instante. El hecho de dormir de un sueño profundo, aun un instante, anula el wudú. Pero no el sueño de quien está sentado, de modo que está seguro que ningún gas salga de él. Si una persona duerme sentada, de modo que está seguro que ningún gas saldrá de él, y duerme sentado, aún un sueño profundo. En este caso, su wudú no está anulado. Si se despierta, tiene derecho de rezar. También anula el wudú el hecho de desmayarse. Anula la ablución. El contacto piel contra piel con una ajnabiyya. El hecho de tocar una mujer ajnabiyya. Una mujer ajnabiyya es una mujer con la cual un hombre se puede casar según la ley del Islam. Es decir, son las mujeres, otro que su madre, su abuela, su bisabuela, su hija, su sobrina, sus tías, sus nietas, por ejemplo. En cuanto a los demás de las mujeres, incluida su prima, son mujeres ajnabiyya, es decir, son mujeres con las cuales uno se puede casar según la ley del Islam. Si un hombre toca una mujer ajnabiyya, piel contra piel, la cual ha llegado a la edad de ser deseada, al tocarla, según la escuela del Imam Shafi'i radiyallahu anhu, el wudú está anulado. La persona tiene que saber que en este asunto hay divergencia entre los sabios de las escuelas. El Imam Shafi'i considera que el wudú se anula directamente al tocar una mujer ajnabiyya, que sea con deseo o sin deseo. Existen otras opiniones de otras escuelas distintas a la opinión del Imam Shafi'i radiyallahu anhu. También entre los anuladores del wudú está el contacto directo con el sexo o el ano humano con la palma de la mano. Es decir, que si una persona se toca su sexo o el sexo humano con la palma de la mano, su wudú está anulado. El hecho de tocarse el sexo o bien el ano humano con la palma de la mano
anula la ablución, anula el wudú. El agua, según la jurisprudencia islámica, es o bien de poca cantidad o bien de gran cantidad. Necesitamos saber si el agua es de poca cantidad o de gran cantidad. Y eso para saber si el agua se queda pura y purificatoria al encontrarse con una sustancia impura según la ley del Islam. Es decir, si cae en el agua una sustancia impura según la ley del Islam, tal como la orina, los excrementos, la sangre, el pus, el vómito, el alcohol. Si el agua entra en contacto con una sustancia impura según la ley del Islam, para saber si el agua se queda pura y purificatoria, necesitamos saber si el agua es en gran cantidad o en poca cantidad. El agua de poca cantidad es el agua que no alcanza las 2 qullah. 2 qullah corresponde a 191 litros. Si el agua no alcanza las 2 qullah, 191 litros, consideramos en el Islam que es un agua de poca cantidad. Y el agua en gran cantidad es el agua que alcanza las 2 qullah y más, tal como el agua de los ríos, el agua de los estanques, el agua del mar. Estas aguas son aguas de gran cantidad. En cuanto al agua de poca cantidad, se vuelve directamente impura si se encuentra con una najasa, es decir, que un agua en poca cantidad, menos de 191 litros, si se encuentra con una najasa o si cae dentro de esta agua de una najasa, una gota de sangre, una gota de orina o lo parecido, directamente consideramos que esta agua es impura y no la podemos usar para la purificación, ni para la higiene íntima, ni para el wudú, la ablución pequeña, ni para la ducha obligatoria. Al encontrarse con la najasa, el agua es impura según la ley del Islam. En cuanto al agua en gran cantidad, no se vuelve impura al encontrarse con una najasa, excepto en el caso en el cual cambió su sabor o su color o su olor por la najasa. Es decir, un agua en gran cantidad, el agua que supera las 2 qullah, los 191 litros. Si entra en contacto con una najasa, orina, sangre, excrementos, cualquier sustancia impura según la ley del Islam, no la consideramos impura, excepto en el caso en el cual ha cambiado el color del agua por la najasa, o bien el olor del agua, o bien el sabor del agua. Los tipos de aguas. El agua o bien es pura y purificatoria, o bien pura y no purificatoria, o bien impura. El agua pura y purificatoria es el agua que podemos usar para la purificación, que sea para purificarnos, para hacer el wudú, o para hacer la ducha obligatoria, o la higiene íntima, o bien deshacernos de una najasa, del cuerpo, o bien de la vestimenta o del lugar de rezo. Las únicas aguas que se puede usar para la purificación son las aguas puras y purificatorias. Las aguas puras y purificatorias según la ley del Islam son el agua de la lluvia, el agua del río, el agua del mar, el agua del pozo, el agua de la nieve y del granizo, una vez derretida. Estas son las aguas con las cuales un musulmán se puede purificar, hacer su ablución pequeña, el wudú, la ducha obligatoria, el istinjá, la higiene íntima, o deshacerse de una najasa en su cuerpo, su vestimenta o el lugar del rezo. Una cosa muy importante, cuando nos purificamos, que sea para la ducha obligatoria, el wudú, la pequeña ablución o la higiene íntima, es una condición para la validez de la purificación que sea efectuado con agua pura y purificatoria, únicamente con agua. Esta agua no debe de ser mezclada con jabón o bien otra cosa, porque en este caso
sería un agua pura no purificatoria. La segunda categoría de las aguas es el agua pura no purificatoria. El agua mezclada con una sustancia pura es un agua pura no purificatoria. Un agua mezclada con leche es un agua pura no purificatoria. Un agua mezclada con jabón, con lejía, con una sustancia pura. Esta agua es pura y no purificatoria. No se puede usar para la purificación, sea cual sea. La tercera categoría de las aguas es el agua impura, es decir, el agua en el cual se ha caído una najasa, una sustancia impura según la ley del Islam. Si el agua es de poca cantidad, directamente el agua se vuelve impura al encontrarse con la najasa, al encontrarse con la orina, al encontrarse con la sangre, el pus, el alcohol, el vómito, esos tipos de sustancias impuras según la ley del Islam. Y lo mismo para el agua en gran cantidad, cual ha cambiado su color o su olor o su sabor por la najasa, son aguas impuras según la ley del Islam y no se puede usar ni para la higiene íntima, ni para el wudú, ni para la ducha obligatoria, ni para deshacerse de una najasa. La obligación en el Islam. La obligación en el Islam es de dos tipos: fardu ain o fardu kifaya. La obligación personal y la obligación comunitaria. Al fardul ain, la obligación personal, es decir, que la persona tiene la obligación de realizarlo, que si no lo realiza, comete un pecado, es decir, una obligación para la persona responsable de efectuar, por ejemplo, los 5 rezos, ayunar el mes de Ramadán, pagar la limosna obligatoria, zakat, ir al Hajj, la peregrinación, para quien tiene la capacidad de realizarlo, digamos lo que llamamos los principales pilares en el Islam. Pero también existen otros tipos de obligaciones personales, tal como por ejemplo aprender la ciencia de la religión. Es una obligación para cada musulmán de aprender la ciencia de la religión, de aprender un mínimo obligatorio para que sean las obligaciones del musulmán y de la musulmana válidas según la ley del Islam. Y el profeta alayhi salatu wassalam dijo: "Talabul ilm faridatun ala kulli muslim". Adquirir el conocimiento islámico es una obligación para cada musulmán. Aprender la religión del Islam de una manera correcta, por transmisión de una persona de confianza, es una obligación para cada musulmán. También tenemos entre las obligaciones personales el hecho de ordenar el bien y prohibir el mal. La segunda categoría de las obligaciones es la obligación comunitaria. Es decir, que si un grupo de musulmanes se encarga de realizarla, los demás de los musulmanes se descargan del pecado. Por ejemplo, el hecho de preparar el muerto musulmán, es decir, lavarlo, amortajarlo, rezar por él y enterrarlo en un cementerio musulmán, forma parte de las obligaciones comunitarias. Si un grupo de musulmanes lo realiza, los demás de los musulmanes que han tenido la información de su fallecimiento se descargan del pecado. Pero si todos los musulmanes lo abandonan, todos los musulmanes que han tenido la información sobre el fallecimiento de este musulmán y no ha hecho absolutamente nada, todos los que han tenido la información cometen el pecado. Los deberes comunitarios son numerosos, entre ellos también que haya entre los musulmanes quien memoriza todo el Corán. Igualmente, entre los deberes comunitarios está el hecho de memorizar la ascendencia del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam hasta Adnan. Forma parte de los deberes comunitarios. Las cosas que hacen el ghusl obligatorio son 6. Las cosas que hacen la ducha obligatoria son 6. Introducir el glande en un farj,
la vagina o lo que sea de este orden, la salida del semen, el término de la menstruación, el término de los loquios, la hemorragia postparto, el parto y la muerte. Introducir el glande en un farj. Nos referimos a la relación sexual. El simple hecho que haya introducido el hombre el glande, es decir, la parte superior de su sexo, en la vagina de la mujer, hace obligatorio el ghusl. Es decir, aún no siguen haciendo la relación sexual. Aún no hay la salida del semen, la ducha ya ha vuelto obligatoria para la validez del rezo. Hablamos de introducir el glande en un farj, la vagina o lo que sea de este orden, por ejemplo el ano, sabiendo que introducir su sexo en el ano de la mujer está prohibido en el Islam. Segundo, la salida del semen. La salida del semen es una cosa que hace obligatorio el ghusl, sea lo que sea la causa de su salida. El hecho de que haya salido el semen hace la ducha obligatoria. El tercero, el término de la menstruación. Una vez que la mujer se le termina su menstruación, tiene la obligación de ducharse para rezar. El cuarto, el término de los loquios, la hemorragia postparto. Igualmente, una mujer cuando se le termina la sangre de los loquios, después de una cierta temporada, tiene la obligación de ducharse para que sea su rezo válido. El quinto, el parto. Los sabios suelen considerar el parto como una de las cosas que hacen obligatorio el ghusl. En el caso en el cual la mujer ha dado la luz y no le ha salido después de el bebé ninguna sangre, cual no es común. Si hubiera un caso de mujer que haya tenido un niño después del cual no ha salido ninguna sangre, el simple hecho de haber dado la luz a un niño es una cosa que hace obligatorio el ghusl. El sexto, la muerte. La muerte igualmente es una cosa que hace obligatorio el ghusl. Por supuesto, esta obligación no es para el muerto. Esta obligación de lavar al muerto la tienen los musulmanes que han sido informados de la muerte de esta persona musulmana. En este caso es una obligación comunitaria, fardu kifaya, para los musulmanes de lavar al muerto musulmán, hombre o mujer. Los pilares del ghusl son dos, es decir, las obligaciones del ghusl, es decir, lo que es una obligación hacer para que sea la ducha obligatoria válida. Son dos cosas. Estamos hablando de los pilares, no estamos hablando de la manera completa de efectuar el ghusl, es decir, con su sunnah, únicamente para que sea la ducha obligatoria válida, efectuado cumpliendo con los pilares de la ducha, con los pilares del ghusl, esta ducha sería válida y suficiente para que sea rezo válido. El primero, la intención en el corazón de hacer la ducha obligatoria, la intención en el corazón de quitar el hadath el akbar. Y el segundo de los pilares, derramar agua pura y purificatoria sobre todo el cuerpo. Si una persona efectúa su ducha obligatoria con esos dos pilares, es decir, cuando empieza a bajar el agua en su cuerpo, la persona tiene presente en su corazón que está haciendo la ducha obligatoria, que está quitando este estado que se llama el hadath el akbar, el gran hadath. Y eso al empezar la ducha, al empezar el hecho de derramar el agua encima de su cuerpo. El segundo de los pilares hemos dicho derramar agua pura y purificatoria sobre todo el cuerpo, piel y pelo, que sean los pelos espesos o que sea la barba de la persona espesa, el agua tiene que llegar a todo el cuerpo, piel y pelos. Tal como lo hemos explicado,
El agua para la purificación debe de ser tahur, es decir, pura y purificatoria. Es decir, que no haya sido mezclada con otra sustancia. Para efectuar la ducha obligatoria, el agua debe de ser pura y purificatoria. Es decir, que para la validez de esta ducha, ¿cuál es una obligación de hacerla para que sea rezo válido? La ducha debe de ser efectuada con agua pura únicamente. No debe de ser mezclada con jabón o con perfume o con otra sustancia. Únicamente agua del grifo, de la lluvia, del mar, del pozo, las aguas nombradas en las clases anteriores. Es decir, que la persona si quiere hacer la ducha obligatoria, en primer lugar, si ella se quiere limpiar y hacer una ducha dicha normal con jabón, etc., lo puede hacer. Y luego volver a hacer una segunda ducha únicamente con agua pura y purificatoria, con esa intención particular. O bien al revés, puede en primer lugar quitar este estado que se llama el hadath al-akbar, hacer esa ducha obligatoria únicamente con agua del grifo y luego hacer una ducha y usar el jabón, etc. Estos son los dos pilares para que sea la ducha válida, para que sea el rezo válido. A quien se le ha anulado el wudu le está prohibido varias cosas. Cumplir con el rezo, hacer at-tawaf alrededor de la Kaaba, llevar o tocar el libro del Corán. La persona a quien se le ha anulado el wudu por el hecho de haber dormido, por ejemplo, de un sueño profundo, o bien le ha salido algo de los orificios inferiores, esta persona tiene prohibido cumplir con el rezo. Su rezo no sería válido. Que se le ha anulado el wudu antes de cumplir con el rezo, o bien dentro del rezo. Es decir, que si una persona estaba rezando y de repente sale algo de uno de sus orificios inferiores, la purificación se anula. La purificación se anula y de la misma manera el rezo se anula. La persona no puede seguir rezando. La persona debe de ir a purificarse otra vez y luego cumplir con el rezo desde el principio. También a quien se le ha anulado el wudu le está prohibido el tawaf. El tawaf son las vueltas alrededor de la Kaaba en Mecca que suelen hacer los peregrinos. Si la persona no tiene la ablución pequeña, no tiene el wudu, no puede cumplir el tawaf. Que sea un tawaf relacionado con el hajj, que se llama tawaful ifadah, que es un pilar del hajj, o que sea un tawaf sunnah, tal como tawaful qudum es el tawaf sunnah que se efectúa al entrar en Mecca, y tawaful wada', el tawaf de la despedida. No hemos dicho que está prohibido entrar en la mezquita, no. Únicamente lo que está prohibido es cumplir con el tawaf. Pero tiene la posibilidad y el permiso de entrar a la mezquita y quedarse dentro de la mezquita, sin cumplir ni con el rezo ni con el tawaf. También está prohibido llevar o tocar el Corán. La persona que no tiene la ablución, la persona que no tiene el wudu, no tiene el permiso de llevar, de coger el Corán. Y tampoco tiene el permiso de tocarlo en contacto directo con la mano, por ejemplo. A la diferencia de leerlo en voz baja, en voz alta, mirando el Corán o de memoria, está permitido para la persona que no tiene la ablución pequeña, el wudu, de leer el Corán. Le está prohibido al junub 6 cosas. El junub es la persona que ha tenido una relación sexual o bien que le ha bajado el saman, el maní. Le está prohibido al junub cumplir con el rezo
De la misma manera, antes de cumplir con el rezo, tiene que efectuar la ducha obligatoria. Si la persona es junub, que ha tenido una relación sexual o bien le ha salido el semen, no tiene el permiso de rezar. Igualmente para el tawaf, la persona que tiene la obligación de efectuar la ducha, el ghusl obligatorio, no tiene derecho de efectuar el tawaf, las vueltas alrededor del Kaaba. Igualmente le está prohibido llevar o tocar el Corán. Llevar o tocar el Corán le está prohibido. Igualmente le está prohibido leer el Corán. No tiene derecho de leer el Corán. A la diferencia de la persona que no tiene la ablución pequeña, el vudú, él puede leer el Corán. En cuanto al junub, le está prohibido llevar o tocar el Corán y también leer en voz alta el Corán. Y también le está prohibido quedarse en la mezquita. No tiene derecho de quedarse en la mezquita. Le está prohibido a la mujer que está menstruando cumplir con el rezo, efectuar el tawaf, llevar o tocar el Corán, leer el Corán, ayunar, que sea el ayuno del mes de Ramadán o bien un ayuno sunna recomendado, o bien un ayuno de recuperación, o bien de una kafara, una expiación. Todos los ayunos están prohibidos para la mujer que está menstruando. También le está prohibido a la mujer que tiene la menstruación de quedarse en la mezquita y también de permitirle a su esposo de hacer con ella la relación sexual. Las condiciones de validez de la purificación son, es decir, para que sea la purificación válida, el Islam, la distinción, la ausencia de todo lo que impide que el agua llegue a lo que debe ser lavado, el derramamiento de agua y que el agua sea pura y purificatoria. El Islam es la primera de las condiciones para que sea la ablución válida, es decir, que si uno no es musulmán, su adoración no es válida. Si él imita a los musulmanes a la hora de purificarse, su purificación no es válida. Lo mismo para los demás de las adoraciones. Su ayuno no es válido, su rezo no es válido, porque la primera de las condiciones para que sean las adoraciones válidas, incluida la purificación, es ser musulmán. Testificar que no hay Dios sino Allah y que Muhammad es el mensajero de Dios. Creer firmemente en el corazón que el único que merece ser adorado es Allah y reconocerlo por la lengua. De la misma manera, creer que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el profeta de Allah y su mensajero y reconocerlo por la lengua. La segunda de las condiciones para la validez de la purificación es la distinción, es decir, que el niño alcanzó una edad a partir de la cual entiende la palabra que se dirige a él y sabe contestarla, más o menos a los 7 años lunares. Se llama esto en árabe at-tamyiz. El niño ha llegado a la edad de at-tamyiz, la distinción. Es decir, escucha, entiende la pregunta, lo piensa y contesta con la comprensión. Por ejemplo, si le preguntamos a un niño de 6 o 7 años, ¿cuántas veces o cuántos meses ayunan los musulmanes en el año? Él, porque ya ha llegado a la edad de distinción de tamyiz, puede pensar y contestar de una manera correcta que los musulmanes ayunan un mes en el año y ese mes es Ramadán. La tercera de las condiciones, la ausencia de todo lo que impide que el agua llegue a lo que debe ser lavado. Es decir, cuando uno se lava las manos, por ejemplo, o bien los pies, o sea, la parte lavada durante la purificación. El miembro lavado o la zona lavada, que sean las uñas o bien la piel, no debe de contener algo, un objeto, una sustancia que impide que el agua llegue a la zona que debe de ser lavada. En el caso contrario, tal como por ejemplo algunos lo que hacen,
dejan, por ejemplo, el anillo apretado al dedo durante la purificación y el agua no llega a la zona tapada por el anillo. La purificación en este caso no es válida. Lo mismo si una persona tiene una sustancia pegada a la piel, como el cero, por ejemplo, o bien otra sustancia que formaría una capa. Esa capa impide el agua. No puede llegar el agua por la culpa de esa capa a la zona de la piel y en este caso la purificación no es válida. De la misma manera, las mujeres que ponen el pinta uña, ese pinta uña impide, forma una capa, no deja el agua llegar a la uña. En este caso, el vudú no es válido. De la misma manera, si el vudú no es válido, el rezo tampoco lo es. La cuarta condición, el derramamiento de agua. Significa que a la hora de lavar la cara, o bien las manos, o bien los pies, es decir, los miembros que necesitan un lavado, no es suficiente pasar la mano mojada encima del miembro, no. El agua tiene que derramar. El agua tiene que derramar encima del miembro para que sea el lavado válido. El quinto, que el agua sea purificatoria, o sea, que no haya perdido su nombre de agua por una mezcla que se le puede evitar con una sustancia pura tal como la leche, por ejemplo, o la tinta o lo similar. El agua debe de quedarse pura y purificatoria. Las causas que hacen permitido el tayammum, la ablución seca. El tayammum, lo que uno suele hacer para hacerse permitido el rezo con la tierra o bien con la piedra, dependiendo de las opiniones de las distintas escuelas. Las causas que hacen permitido esta purificación son la ausencia de agua o bien la enfermedad, es decir, para quien el agua es perjudicial. El que no encontró agua, es decir, está en una zona en la cual no hay agua. Es decir, que la persona vive en una zona realmente en la cual no hay agua, o bien ha pasado por una zona en la cual no hay agua. Y eso es el caso del viajero. Le suele pasar al viajero. Es decir, que él, el viajero, durante su viaje se puede encontrar en una zona en la cual no hay agua y le toca rezar. En este caso, la ley del Islam le permite hacer el tayammum, cual sería suficiente para la validez del rezo. Y cuando los sabios hablan de la ausencia de agua, hablamos de una ausencia real. No hablamos del caso de la persona que no encuentra agua en su casa porque le cortaron el agua, por ejemplo, y vive en una zona, en un pueblo, en una ciudad en la cual sus vecinos tienen agua, o bien encontraría quien le vende agua en un supermercado o bien una tienda cerca de su casa. Esta persona no tiene el derecho de hacer el tayammum porque está en su casa sin agua. Él tiene la obligación de hacer la purificación con agua únicamente. Su tayammum no sería válido y su rezo tampoco. El segundo de los casos, la enfermedad. Es decir, que la persona tiene una enfermedad que no le permite usar el agua, o bien que el agua sería perjudicial para él, o bien retrasaría la curación. En este caso, la ley del Islam le permite a la persona enferma de hacer el tayammum para rezar. Hablamos de una enfermedad para quien el agua sería perjudicial. No hablamos de que a uno le duele un poco la cabeza, o bien el dedo, o bien le duele la espalda. Se trata de una enfermedad perjudicial. Se trata de una enfermedad para quien el agua es perjudicial. Y hay que tener mucho cuidado. Algunos se atreven a hacer el tayammum y la ley del Islam no les permite hacer el tayammum. Si una persona hace el tayammum y no tiene la excusa, no tiene el permiso de hacer el tayammum, su ablución no es válida. Es decir, que su rezo tampoco lo es. La persona tiene derecho de hacer el tayammum en dos casos: la ausencia de agua y la persona enferma que tiene una enfermedad
que no le permite usar el agua para quien el agua sería perjudicial. Las condiciones de validez del tayammum son 5, para que sea el tayammum válido. Efectuarlo con tierra pura, es decir, la tierra usada debe de ser pura y no mezclada con una sustancia impura según la ley del Islam. No debe de ser una tierra mezclada con orina o bien excrementos o lo que sea de las sustancias impuras según la ley del Islam. Debe de ser una tierra pura. Y esta es la opinión del Imam al-Shafi'i, radiyallahu anhu. Según su opinión, el tayammum debe de ser efectuado con tierra únicamente. Otras opiniones de otras escuelas permiten hacer el tayammum con una piedra. La segunda condición de validez es que la tierra no sea mezclada con otra cosa, tal como el yeso, por ejemplo. La tercera condición, golpear 2 veces la tierra con las manos. Es decir, una primera vez tocar la tierra para luego pasarlas por la cara. Y golpear una segunda vez la tierra con las manos para luego pasarlas por las manos, antebrazos y codos incluidos. La cuarta condición para la validez del tayammum es deshacerse de las najasas. Es decir, antes de efectuar el tayammum, la persona debe de eliminar de su cuerpo o de su vestimenta las najasas, si hay, las sustancias impuras según la ley del Islam, tal como la sangre, por ejemplo, o la orina, los excrementos, el pus, el vómito. El tayammum debe de ser efectuado después de haber eliminado esas sustancias, si hay, del cuerpo o bien de la vestimenta. La quinta es efectuar el tayammum después del comienzo del tiempo. Es decir, que es una de las condiciones de validez de efectuar el tayammum después del comienzo del tiempo. Si la persona efectúa el tayammum antes de que haya entrado el tiempo de rezo que quiere efectuar, su tayammum no es válido. El tayammum debe de ser efectuado después del comienzo del tiempo. Y el tayammum se renueva para cada rezo obligatorio. Es decir, que si uno efectúa el tayammum para el rezo de al-Asr, obligatoriamente tendrá que volver a efectuar el tayammum para el rezo del Maghrib. Aún no ha hecho nada que invalida el tayammum. Los pilares del tayammum, es decir, los actos sin los cuales el tayammum no es válido. La intención durante el desplazamiento de la tierra. Pasar las manos polvorientas sobre la cara. Pasar las manos polvorientas sobre las manos, codos incluidos, y el orden. La intención durante el desplazamiento de la tierra, es decir, que cuando el musulmán o la musulmana hace el tayammum y le da a la tierra por la primera vez, al desplazar sus manos en dirección de la cara para pasar las manos polvorientas sobre la cara, al desplazarlas, la persona pone en su corazón la intención de efectuar el tayammum y esta misma intención permanece hasta que lleguen las manos polvorientas a la cara. El tercero de los pilares del tayammum es pasar las manos polvorientas sobre la cara, es decir, por donde empieza a crecer el pelo habitualmente y hasta la barbilla. Eso es el largo de la cara. Y de oreja a oreja. Las orejas no forman parte de la cara. El cuarto pilar es pasar las manos polvorientas sobre las manos, codos incluidos, empezando por la mano derecha y terminando por la mano izquierda. El quinto pilar, el orden, es decir que en primer lugar pasamos las manos polvorientas sobre la cara y en segundo lugar sobre las manos, codos incluidos. No sería válido empezar por las manos y terminando por la cara. Eso es lo que significa el orden.
En cuanto a las manos, el hecho de empezar por la derecha y terminar por la izquierda forma parte de la sunna. El orden de los pilares se refiere a la cara y luego a las manos. Lo que anula el tayammum. Lo que anula el tayammum es lo que anula el wudú, es decir, todo lo que sale de los orificios inferiores, la pérdida de la capacidad de distinción por el sueño profundo, por ejemplo, o bien desmayarse, el hecho de tocar una ajnabiyya en contacto directo, piel contra piel, o tocar con la palma de la mano el sexo o el ano humano. Y también anula el tayammum la apostasía. La apostasía anula el Islam y también anula el tayammum. Si una persona hace el tayammum y antes de rezar comete una apostasía por la creencia o bien por los actos o bien por las palabras, su Islam está anulado, tiene la obligación de regresar al Islam inmediatamente y tendrá que volver a efectuar el tayammum para efectuar su rezo. La apostasía, tal como lo hemos explicado, se divide en tres categorías. La apostasía por la creencia, tal como creer que Allah es una luz o que se parece a la luz, o que Allah Ta'ala tiene miembros, tiene órganos, creer que Dios está sentado encima del trono, o creer que Dios está en un lugar, o creer que Dios tiene manos, o bien pie, o bien puño, o bien rostro, o bien faz. Es decir, asemejar el Creador a las criaturas. La apostasía por los actos como el hecho de tirar el Corán en la basura, o bien tirar una hoja en la cual pone el nombre de Allah o el nombre del profeta Muhammad, tirarla en la basura también, por ejemplo. Y la tercera categoría es la apostasía por las palabras, tal como insultar a Allah, tal como insultar al profeta Muhammad o insultar a un profeta de los profetas, o bien insultar la religión del Islam o al Corán o al rezo, esos tipos de insultos, desprecios hacia la ley del Islam. Y la única manera de regresar al Islam es de testificar y decir La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, o bien no hay Dios sino Dios y Muhammad es el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Las najasas en el Islam son de tres tipos. Las sustancias impuras según la ley del Islam son de tres tipos. Mughalladha, la mayor, mutawassita, la mediana, y mukhaffafa, la menor. La mughalladha, la mayor, es la najasa del perro y del cerdo. La mukhaffafa, la menor, es la orina del niño que se alimenta nada más con la leche de su madre y no ha llegado a los 2 años lunares. Y la mutawassita es la mediana y es los demás de las najasa, tal como por ejemplo el vómito, la orina, los excrementos, el pus, el alcohol, la sangre, el madhi, el wadyu, por ejemplo, son sustancias impuras según la ley del Islam, consideradas como najasa mutawassita, sustancias impuras según la ley del Islam. El lugar tocado por una najasa mughalladha, la najasa del perro y del cerdo. Se purifica lavando el lugar ensuciado 7 veces, entre las cuales una mezclando agua con tierra pura. Y esta es la opinión del Imam al-Shafi'i radiyallahu anhu. Es decir, si un perro toca a una persona con su baba, por ejemplo, su vestimenta o bien su cuerpo, para purificarse de esta najasa, porque la baba del perro, tal como los demás de su cuerpo, es una sustancia impura según la ley del Islam, y es una obligación de purificarse de las najasas para que sea el rezo válido. Para purificarse de una najasa mughalladha, kalbiyya, del perro o bien del cerdo, la persona debe de eliminar el cuerpo de la najasa y sus características, lavando el lugar tocado por la najasa 7 veces,
con agua pura y purificatoria. Y una de estas 7 veces debe de ser con agua pura y purificatoria mezclada con una tierra pura. Puede ser el primer lavado o bien el segundo lavado o el tercero, no importa. Lo que importa, según la opinión del Imam Shafi'i, para purificar el lugar tocado por la najasa, el lugar tocado debe de ser lavado con agua pura y purificatoria 7 veces. Una de estas 7 veces debe de ser con agua mezclado con tierra pura. La najasa al-mutawassita, es decir, la najasa tal como la sangre, la orina, los excrementos, el pus, el vómito, el alcohol, esos tipos de najasa. Es un deber eliminarla haciendo desaparecer sus características, o sea, el sabor, el color y el olor, con agua purificatoria. Es decir, que si una persona se mancha con la sangre, por ejemplo, o bien el pus o el vómito, y quiere purificarse de esta najasa, la persona debe de eliminar la najasa haciendo desaparecer sus características, o sea, el color, el olor y el sabor de la najasa, y eso con agua pura y purificatoria. Tal como los demás de las purificaciones, que sea el istinjá, o bien la ducha obligatoria, o bien el wudú, todas las purificaciones deben de ser efectuadas con agua pura y purificatoria, sin nada más añadido al agua, ni lejía, ni jabón, ni otras cosas. Únicamente con agua pura y purificatoria hacemos desaparecer el cuerpo de la najasa, su color, su olor y su sabor, con agua pura y purificatoria. El hecho de purificarse de las najasa forma parte de las condiciones de validez del rezo. Si una persona reza con una najasa en el cuerpo o la vestimenta o el lugar del rezo, su rezo no es válido y lo tiene que volver a efectuar después de haber quitado la ropa manchada o bien purificada con agua pura y purificatoria. Los 3 tipos de sangre que salen de la zona íntima de la mujer son la sangre de la menstruación, la sangre de los loquios y la sangre llamada al-istihada. La sangre de la menstruación es la sangre que sale de la mujer sin que sea por la causa de una enfermedad ni tampoco por la causa del parto. La edad mínima en la cual la mujer puede ver la sangre de la menstruación por la primera vez es 9 años lunares. Si una mujer ve por la primera vez la sangre a los 9 años lunares, considera que esta sangre es la sangre de la menstruación. En el caso en el cual una niña de 7 años o 8 años, por ejemplo, ve sangre, es decir, le baja de su vagina sangre, esta niña debe de considerar que esta sangre es una sangre llamada damu fesad, es una sangre que no es la sangre de la menstruación. En este caso, la persona se limpia, se purifica y no le hace falta hacer la ducha, el ghusl, porque esta sangre no es la sangre de la menstruación. Únicamente limpiarse, purificarse para poder rezar los 5 rezos. El mínimo de la menstruación es un día, 24 horas. En cuanto a la media de la mayoría de las mujeres es 6 o 7 días. Pero no son todas las mujeres que tienen una media de 6 o 7 días. Algunas mujeres pueden ver la sangre de la menstruación 8, 9, 10, 11, hasta alcanzar el máximo, que son 15 días. Si la mujer ve la sangre durante 14 o 15 días, esta mujer debe de considerar que esa sangre es la sangre de la menstruación. No tiene derecho de ayunar, ni de rezar, ni de permitir a su esposo de gozar de su zona íntima. Pero en el caso en el cual la sangre supera los 15 días, el 16º sería una sangre llamada la sangre del istihada. En este caso la persona tiene que preguntar a una persona de confianza que domina el asunto
del istihada para saber lo que tiene que hacer. Porque la mujer que tiene la sangre del istihada significa el mustahado, la mujer que es mustahado, tiene la obligación de rezar y ayunar si es el mes de Ramadán. Por eso que la persona tiene que aprender los distintos juzgamientos relacionados con el istihado y la sangre de la menstruación, para no confundirse con las distintas sangres, como es el caso de algunas mujeres que piensan que todas las sangres son iguales y cuando aparece la sangre, sea cual sea, cortan el rezo pensando que es la sangre de la menstruación y en realidad es la sangre del istihada. En cuanto a la tercera categoría de sangre que baja de la zona íntima de la mujer, es la sangre llamada los loquios, la hemorragia postparto. Esta sangre baja después del parto y su mínimo puede ser una gota, su media 40 días y el máximo 60 días. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.